Les doy la bienvenida a la clase del día 6 de octubre del año 2021. Bien, para efectos prácticos, les voy a seguir proyectando la presentación que les tengo preparada para ir solamente recordando y contextualizando qué es lo que estamos viendo. Por favor, me está viendo los monitos eso. Es extremadamente relevante que ustedes manejen de forma muy adecuada los efectos de la separación judicial, ¿ya? Sobre todo desde el punto de vista de lo que vamos a ver que dice relación con el mantenimiento o suspensión de ciertos derechos y deberes que son parte y propios del matrimonio, pero un tema que es relevante, ojo, que no nos olvidemos que hay efectos de carácter patrimonial que son muy, muy relevantes, como por ejemplo que por medio de la dictación de la sentencia que establece la separación judicial, se pone término al régimen de matrimonio que hubiese mediado entre los cónyuges, ¿ya? Y esto creo que también ya lo hemos reiterado con anticipación en el sentido de que, eh, no confundamos, por favor, porque es usual que los estudiantes lleguen a tener este grado de confusión eh, con la separación judicial. El matrimonio sigue vigente, sigue existiendo vínculo matrimonial, por tanto, por mucho que estén separados, los cónyuges siguen casados y solamente se suspenden aquellas obligaciones que son incompatibles con el estado de separación. Y respecto de aquellas que son justamente suspendidas, está autorizada por la misma sentencia. Por tanto, si hubiese llegado o si se llegase a establecer una infracción en ese sentido, no podrá ser conducente a la producción de una causal de divorcio, cualquiera que sea, por ejemplo, un divorcio culposo, más precisamente, porque ya sabemos nosotros que el mismo cese efectivo de la convivencia, a partir de que tenga fecha cierta, puede constituir un elemento que sirva para fundar justamente una causal de divorcio remedio o divorcio por cese efectivo de la convivencia, que puede ser un divorcio de mutuo acuerdo o un divorcio unilateral, que vamos a ver más adelante. Por tanto, fíjense, acá se le pone término entonces al estado patrimonial con P de patrimonio, el régimen patrimonial, o también denominado régimen matrimonial, pero el matrimonio como contrato sigue existiendo, por tanto, por mucho que estén separados, por ejemplo, no pueden volver a contraer matrimonio. ¿Ya? ¿Y para qué tiene importancia práctica esto? Nosotros creo que recuerde que propusimos un ejemplo de un caso real, ¿ya? Imagínense, por favor, les reitero el caso real para que vayamos viendo cómo, en cierta forma, puede tener un grado de aplicabilidad lo que estamos viendo. Matrimonio, casado bajo el régimen de sociedad conyugal. 2 hijos de por medio. El marido se va de la casa, producto de diferencias irreconciliables con su mujer, ¿ya? Se pone entonces término de una u otra forma a todas aquellas obligaciones que son típicas del matrimonio que son incompatibles con el estado de separación. Jóvenes, ojo con esto, porque esto ha sido motivo de mucho debate. Solamente se va a poner término a el deber de fidelidad si es que la separación de hecho es de mutuo consentimiento. Por tanto, si en este caso el marido se va de la casa y la mujer no está de acuerdo con que se vaya de la casa, no opera el mutuo acuerdo, por tanto, existe todavía el deber de fidelidad de la contraparte, de la contraparte, del otro cónyuge. Por lo tanto, si llegase a reanudar su vida sentimental, ojo, lo que puede pasar ahí es que la otra persona, el otro cónyuge, podría incluso demandar el divorcio culposo por infidelidad, porque justamente se estaría significando una conducta de adulterio de acuerdo a los estándares del artículo 132 del Código Civil. Por tanto, para que cese el deber de fidelidad, requiere justamente del consentimiento de ambos en la separación de hechos. Ojo, ¿ya? Eso es muy importante para que no se les vaya a caer a futuro una demanda de divorcio culposo si es que efectivamente estaban de acuerdo. Si no estaban de acuerdo, perfecto. Y esto está reafirmado después, a contrario sensu, por el artículo 26 de la Ley de Matrimonio Civil al tratar de la separación judicial. ¿Ya? Volvamos al ejemplo. Entonces, matrimonio casado bajo el régimen de sociedad conyugal. Bien, 2 hijos de por medio, el hogar donde quedó viviendo la mujer con su hijo era de propiedad
de la sociedad conyugal lo adquirieron durante la vigencia de la misma, artículo 1325, número 5 del Código Civil. Vamos a verlo más adelante cuando veamos los regímenes y sobre todo la sociedad conyugal. Y resulta que se va de la casa, ya lleva un año viviendo solo. Pasado 8 meses, dijimos en el ejemplo, el hombre había rehecho su vida sentimental, ¿ya? Habían estado de acuerdo en la separación, por tanto no se configuraba una causal de divorcio culposo, o no se podría llegar a configurar una causal de divorcio culposo referente, por ejemplo, a la infidelidad, solamente en ese sentido, porque vamos a ver más adelante que pueden constituirse otros atentados que tornen intolerable la vida en común, más allá de o separación judicial. ¿De qué es interesante todas estas diferenciaciones? Y para el ejemplo práctico, sucede que justamente este hombre, al rehacer su vida sentimental, quiere adquirir justamente un inmueble para él vivir nuevamente. Pero ¿cuál es la problemática que se presenta? Él piensa y dice, pero es que, a ver, si yo compro un inmueble ahora, vamos a ver que esa adquisición, a cualquier título que se haga, si es a título oneroso, ingresa al haber absoluto de la sociedad conyugal. Y están casados porque la sociedad conyugal todavía no ha terminado, ¿se da cuenta? Porque están separados de hecho. El marido va y le dice, oiga, entonces, ¿por qué, si ya esto ya no va ni para adelante ni para atrás, ¿por qué mejor no nos divorciamos? Te propongo, divorciémonos de mutuo acuerdo. Ya hemos cumplido el plazo incluso para que se den los presupuestos fácticos. Y la mujer dice, a ver, Jacqueline, ¿qué dice la mujer? Que no. Que no. ¿Y por qué no? Dice el varón. Y la mujer dice, Porque no quiere. ¿por qué no quiero nomás? Po? O sea, así es la cosa. Porque, ojo, no existe obligación de que usted acepte. No está forzada a hacerlo tampoco. ¿Ya? Ojo, esto para efectos prácticos podría ser al revés, ¿ya? Pero el caso que le estoy comentando es un caso real. ¿Ya? Usted sabe que casi todos, casi siempre, yo diría que el 99.9% de los casos que yo le comento son puros casos reales para que usted no se sorprenda de que pasen estas cosas. ¿Ya? Y para que vea que el derecho de familia tiene una aplicación práctica real, no son puros pajaritos. ¿Ya? Entonces, eh, el marido dice, pero es que, a ver, es que yo quiero comprarme un inmueble y si me compro el inmueble, lógicamente, acá va a ingresar a la sociedad conyugal. Si tú no renuncias a los gananciales, aceptas los gananciales, renuncias a tu patrimonio reservado, vamos a tener que liquidar todos nuestros bienes y a ti te corresponderá también derechos en todos los bienes, en la casa y eventualmente en todos los bienes que yo adquiera, incluso en estado de separación. Bueno, entonces, ¿qué opción tiene? ¿Divorcio culposo? ¿Por infidelidad? No, ambos estuvieron de acuerdo. Y después llegó el tema de que, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿será entonces la solución de que esperemos 3 años para que eventualmente se cumpla el plazo de cese efectivo de la convivencia? Sería incluso hasta bastante pernicioso tener que establecer de que la vida patrimonial, o sea, ya, la vida matrimonial ya está en estado de debacle, pero respecto del punto de vista de la significación de la vida patrimonial de los cónyuges, vamos a tener que esperar 3 años entonces para que eventualmente el marido o la mujer puedan demandar el divorcio unilateral porque se requieren del cese efectivo de comienzo de al menos 3 años, más todos los requisitos que establece el legislador. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque, insisto, hoy día le están ofreciendo a este marido comprar un departamento en inmejorables condiciones. Ya le interesa comprarlo. Pero ¿qué pasa? Análisis jurídico. Si usted lo compra, ingresa a la sociedad conyugal. Entonces, con lo que hemos dicho, jóvenes, ¿qué solución le podríamos brindar como una alternativa a este hombre? A ver, apliquemos el derecho, pensémoslo. Preguntémosle entonces a ustedes. Ustedes van a ser los abogados de este varón. ¿Ya? A ver, eh, doña Leslie, ¿está por ahí? Le invocamos. Hola, profesor. Llegué recién. Lo escuché Pucha, todo. oh, ¿no escuchó todo? Ya. No. Natalie, muy buenos días, Natalie, ¿está por ahí? Sí, profesor, buen día. Usted es la abogada de este hombrecillo, ¿ya? A ver, ¿qué solución le podemos dar? Eh,
yo creo que también le preguntaría si existían las demandas anteriores, para ver si ya había el cese y si quizás ya había pasado el año, para que ya se declare la separación judicial, pues, ¿no? ¿Se requiere de plazo para la separación judicial? Ah, no, esa es la separación de hecho. No, la separación judicial no requiere plazo. ¿La separación de hechos requiere de plazo? Para que después se puedan divorciar, o sea que transcurra el plazo. Ya, pero mire, incluso para poder hacerlo incluso más interesante, cuando el marido se fue, le hizo el acta de notificación ante el oficial de registro civil y que fue notificada judicialmente la parte. O sea, estamos claros de que cese la convivencia hay a partir del día en que él puso sus pies fuera de la casa. Uh-huh. Cese lo hay. El problema es otro. ¿Qué podemos hacer? Insisto, a él le interesa comprarse el inmueble. Pero si lo compra hoy día, recordemos, por mucho que estén separados, de hecho, siguen estando casados. Por mucho que estén separados judicialmente, siguen estando casados. Por tanto, en principio, recordemos, el régimen matrimonial está vigente en la separación de hecho. Entonces, el marido le dice, divorciémonos. La mujer, como dice doña Jacqueline, dijo, no. ¿Pero por qué no? Porque no. Hay que traer de mutuo acuerdo para pedir un divorcio de mutuo acuerdo. Más todos los otros elementos que vamos a ver más adelante, entre ellos justamente este acuerdo completo y suficiente del artículo 21 y siguientes de la Ley de Matrimonio Civil. ¿Qué solución podemos encontrarle para que este hombrecillo se compre el inmueble y no ingrese a la sociedad conyugal? A ver. Déjeme, por favor. Don Claudio Andrés Vergara, adelante. Profesor, buenos días. Bueno, la solución que quizás como abogado yo le daría en este caso al marido es, uno, no comprar el inmueble mientras esté vigente el matrimonio y no se haya separado, pero quizás firmar la promesa de compra-venta con la condición de que el inmueble se compre una vez que ya se hayan divorciado. Esa es como mi solución. Siempre agradezco mucho todos sus comentarios de todos ustedes. ¿Eh? Y tenemos un problema. Porque hay que estarse al título, artículo 1736 del Código Civil. Ya vamos a llegar allá. Así que, mire, su argumento es de toda lógica, don Claudio, pero se nos cae el argumento jurídicamente porque justamente si firma un contrato de promesa, se entenderá que la adquisición, lógicamente, inició justamente en el momento en que se firmó el contrato de promesa. La mejor forma de no tener deudas es no endeudarse. No, pues si nosotros estamos para dar soluciones efectivas, pues, Claudio. Pero ya, es una posibilidad. Mire, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que usted no compre. Pero lo deja impávido a este pobre hombre. Oiga, si me están ofreciendo condiciones inmejorables para poder comprar este inmueble. ¿Qué es lo que puedo hacer? A ver, Claudio, ojo, su respuesta está muy lógica, pero lo vamos a ver más adelante cuando estemos justamente en la sociedad conyugal. Vamos a ver justamente el título que antecede a la adquisición. ¿Ya? Artículo 1725 en relación con el artículo 1727 y el artículo 1736 del Código Civil. Así que, pero felicito mucho su posición. ¿Ya? Pero no sé, no parece ser esa la solución. Oye, si la solución la tienen a mano, no la están viendo, que está ahí. Don Claudio, a ver. O sea, es que igual quedé un poco distorsionado con la pregunta porque justo se me fue el internet. Pero claro, esa era como mi solución, pero quizás lo más obvio es declarar la separación judicialmente, porque si ahí termina la sociedad conyugal, él puede adquirir bienes de manera más tranquila. Pero por supuesto, pues Claudio, muy bien, exactamente. Entonces, justo ahí la solución es esa. Oiga, ya, no es factible el divorcio hoy día,
ya sea porque no se han cumplido los plazos o porque no existe la voluntad eventualmente de llegar a un divorcio de mutuo acuerdo. Pero si esta persona quiere llegar a adquirir un inmueble, no le vamos a negar la posibilidad que lo adquiera. Busquemos otras soluciones. Entonces, recordemos, entonces, ¿servirá para algo que se declare la separación judicial en este efecto? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los efectos que hemos dicho que procede respecto de la separación judicial? A todos, a coro. A usted, don Claudio, reitérela nuevamente, para que no quede duda de su conocimiento. Los efectos de la separación judicial respecto de este caso Sí. es declarar la separación judicialmente porque termina el régimen matrimonial. Y justamente la sentencia que se pronuncia respecto de la separación judicial pone término al régimen de bienes que hubiese mediado entre los cónyuges. Por tanto, si estaban casados en sociedad conyugal, por medio de la respectiva sentencia, se pone término al régimen de sociedad conyugal. Ergo, si estaban casados en sociedad conyugal, hoy día están casados bajo el régimen o sin ningún tipo de régimen. Es decir, casados en estado de separación total de bienes. Y en el estado de separación total de bienes, cada cónyuge administra soberana y libremente su patrimonio, sin inmisiones o prohibiciones por parte de la otra o sin la necesidad de cumplir ningún tipo de requisito que establezca la ley en cuanto a la limitación de sus facultades de administración. ¿Se da cuenta? ¿Qué buena solución entonces acaeció en ese sentido? Declarada entonces la separación judicial, ¿el marido podría llegar a comprar tranquilo? Sí. ¿Y esa compra ingresa a la sociedad conyugal? No. ¿Por qué? Porque ya no hay sociedad conyugal. Lo mismo respecto, por ejemplo, del régimen de participación en los gananciales. ¿Se dan cuenta de lo importante entonces de la institución? Ojo con eso. Pero también recordemos que dependiendo de el tipo de causal que haya comparecido en la producción de la separación judicial, también puede desarrollar otros efectos patrimoniales, como por ejemplo, si la separación es por culpa del otro cónyuge, por una falta imputable, que torna intolerable la vida en común, y que se refiere justamente a atentados a los derechos y deberes que son propios del matrimonio para con los hijos, ahí también se genera una causal de indignidad para suceder ab intestato. Por tanto, ¿qué es lo que puede pasar? El matrimonio, si no dejó testamento y fallece, por ejemplo, en este caso, por favor, la mujer, los herederos de la mujer pueden decirle, oiga, usted, señor ex marido, ahora viudo, usted es indigno para suceder en el patrimonio de su cónyuge. ¿Por qué? Porque usted dio motivo a la causal de separación. Y también hemos dicho que hay efectos relativos a justamente la significación del quantum del quantum de una pensión de alimentos en virtud de lo que establece el artículo 175 o 177 del Código Civil, en aras de la revisión de la buena o mala fe que se haya tenido justamente por parte de los que están casados y están separándose. Entonces, es re interesante que ustedes vayan teniendo todas estas herramientas como vía de solución. Bien, creo que con eso entonces creo que hemos recapitulado los efectos más característicos de la separación. Lo demás también usted lo puede revitalizar, recapitular de los libros base del curso. René Ramos Paso y el profesor Troncoso Larronde a título de manual. ¿Ya? Pero ojo, atento a todos estos ejemplos que yo le estoy dando acá en la clase, porque estos ejemplos, insisto, no están en los manuales. Y están desarrollados para que a usted se motive a generar este grado de reflexión. Natalie, adelante. Profesor, pero ¿se podría dar el caso, por ejemplo, que no le otorgaran la separación judicial porque quizás no se cumplieron con los requisitos? Y solamente para poder revisar la pregunta, Natalie, ¿y cuál requisito, por ejemplo, no podría haberse cumplido? Porque ahora, recordemos, ¿cuáles serían los requisitos para que efectivamente se pueda llegar a producir la demanda o la solicitud de una separación judicial? Por ejemplo, el del que es una falta imputable al otro cónyuge y el otro cónyuge, por ejemplo, se portó bien todo el matrimonio. Ahora la pregunta es, ¿qué es portarse bien? Porque, O sea, no, no, por ejemplo, no hubo una infidelidad, no sé, reaccionó bien
estuvo bien el cuidado de los hijos. Ya, pero ojo, justamente ese es el motivo de análisis que nosotros siempre tenemos que hacer ex ante en la teoría del caso. O sea, por ejemplo, imagínese, si usted si usted quisiera demandar justamente que se produzca la separación judicial basada en la causal del artículo 26, que es por la falta imputable, usted tiene que tener claro que tiene que tener un caudal probatorio idóneo para poder justamente justificar su pretensión. Yo no correría el riesgo, ¿se da cuenta? Pero si usted también, tip jurídico, oiga, si usted puede hacer perfectamente la solicitud de separación judicial, es lo principal, demanda de separación judicial por falta imputable al otro cónyuge. Y usted tendrá que justificar justamente en qué consiste esa falta, si esa falta dice relación con estos deberes y obligaciones que hemos hablado, y consecuencialmente nexo causal, ¿sí? Que esa falta, desde un punto de vista subjetivo, tornó intolerable la vida en común. Yo no correría ese riesgo. Si yo no tengo todos los elementos de convicción para generar ese mismo ámbito de convicción en el tribunal, no corro el riesgo. Pero ojo, si usted cree que se pueden llegar a producir, demándelo. Pero en subsidio, ¿qué demandará usted? También, en subsidio, separación judicial por cese efectivo de la convivencia. Y ahí lo importante será que usted acredite que ha cesado la convivencia. ¿Y por qué medios? Por aquellos medios que establece el artículo 22 y 25 de la Ley de Matrimonio Civil, en aquellos casos de aquellos matrimonios celebrados con posterioridad al año 2004, para algunos tribunales y jurisdicciones, o directamente haciendo la diferenciación con aquellos matrimonios celebrados con anterioridad al año 2004, por donde tienen mayor libertad probatoria para probar el cese efectivo de la convivencia. Y ahí tiene entonces otra causal, porque recuerde que para poder requerir o demandar una separación judicial, usted tiene tres causales. Una, por falta imputable. Segunda, de forma conjunta. Ambos lo pueden pedir acompañando el acuerdo de compensación suficiente que nosotros ya hemos visto, que no puede contener regulación propia de la compensación económica porque eso solamente opera en caso de nulidad o divorcio. Y en tercer lugar, que este puede demandar la separación judicial justamente por el cese efectivo de la convivencia. Y más encima, acuérdese, para demandar la separación judicial por cese efectivo de la convivencia, ni siquiera requiere de plazo. Por tanto, perfectamente usted se podría haber puesto cese de convivencia hoy día, la notificación, y mañana usted está demandando. No se requiere, por ejemplo, que usted espere un año, 6 meses o a lo menos 3 años. ¿Se da cuenta? El punto es que jamás corramos riesgo en tribunales en el sentido de que vaya a quedarnos corta nuestra pretensión por no tener los medios de prueba idóneo. Lógicamente, si nunca ha cesado la convivencia, usted puede llegar a fundar también la causal de separación judicial por la falta imputable. Pero ojo, ahí el caudal probatorio que usted debe tener tiene que ser de mayor entidad, porque usted tiene que probar que se produjo una falta imputable al otro. En segundo lugar, que atentó contra estos deberes y obligaciones que son entre matrimonio para con los hijos, y que a usted o a la persona que está sufriendo esta falta, la producción de ese hecho hace que se le torne intolerable la vida en común. Natalie, no sé si con eso le queda un poquito más claro. Y luego paso a doña Camila. Sí, profesor, muchas gracias. Bien, pues. Camila, adelante. Hola, profesor, buenos días. Hola. Bueno, profesor, tenía una duda y no sé si me estaré adelantando a la materia, pero quería saber si la separación judicial se puede revocar y si al mismo tiempo, porque uno de los efectos ya sabemos de la separación judicial es que termina la sociedad conyugal o la participación de los gananciales, ¿también se revocaría este efecto? O sea, ¿volverían a tener el régimen patrimonial? En el caso de que se revocase, perdón. Y eso es justamente lo que vamos a ver a continuación, porque vamos a hablar ahora de la reanudación de la vida en común, o como dirán por algunos otros por allá, de los arrepentidos es el mundo, es el reino de los cielos. Bueno, veamos entonces en qué consiste esta reanudación de la vida en común. Bien, oye, a ver, es muy buena su pregunta porque se me adelantó solamente un poquitito. Ya, ojo, tenga en consideración todos estos efectos que hemos dicho. Mire, son hartos efectos que produce la separación judicial. Me interesa que usted lo sepa reconocer. ¿Cuáles son efectos personales y cuáles son efectos patrimoniales? ¿Ya? Reanudación de la vida en común. A ver, digamos algunas ideas justamente a propósito de esta situación. Porque nosotros ya hemos visto que
con la separación judicial se pone término a todas aquellas obligaciones que son incompatibles con el estado de matrimonio y estado de separación, ¿ya? Pero justamente esta reanudación de la vida en común, que está regulada en el artículo 38 y 41 de la Ley de Matrimonio Civil, es la forma de poner término a la separación judicial que está declarada, porque los cónyuges retoman su vida en común con ánimo de permanencia. Así lo dice el artículo 38. Por favor, siempre tengan su código, su ley de matrimonio civil a mano para que vayamos leyendo todos estos artículos, ¿ya? Así lo dice el artículo 38. La reanudación de la vida en común de los cónyuges con ánimo de permanencia pone fin al procedimiento destinado a declarar la separación judicial o a la ya decretada, y en este último caso, restablece el estado civil de casados, porque acuérdese usted que con la dictación de la sentencia de separación judicial se adquiere el estado civil de separado judicialmente pero casado, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en consecuencia se pone fin al procedimiento o a la sentencia que declara la separación judicial. Pero para que opere esto, lógicamente se deben cumplir algunos requisitos que, en primer lugar, son que se retome la vida en común de los cónyuges y, en segundo lugar, que exista ánimo de permanencia, lo que significa que la reanudación de esta comunidad de vida que implica el matrimonio se retoma justamente con la intención de que se prolongue en el tiempo de manera indefinida, en términos que propone el artículo 102, para toda la vida, forever and ever, ¿ya? Por tanto, el principal efecto es que los cónyuges, por medio de esta reanudación, retoman su vida de casados con todos los derechos y deberes que emanan del contrato de matrimonio, porque así se desprende del artículo 38 de la Ley de Matrimonio Civil. Por tanto, se restablece el estado civil de casados. Ahora, evidentemente, que la reanudación de la vida en común no afecta a los hechos o actos que se generaron durante la separación. Ahora, si la reanudación ocurre durante el procedimiento de separación judicial, ojo, se pone término al procedimiento. En cambio, si ya se dictó sentencia, ahí tenemos que distinguir, ¿ya? Y según la causal que haya comparecido, porque si la separación fue declarada por culpa de uno de los cónyuges, la reanudación de la vida en común solo será oponible a terceros desde que se revoque judicialmente la sentencia a petición de ambos cónyuges y se practique la correspondiente subinscripción al margen de la inscripción matrimonial en el registro civil, en el registro de matrimonio, ¿ya? Ahora, si la separación, en cambio, se produce por el cese de la convivencia, bastará que los cónyuges dejen constancia en un acta extendida ante el oficial del registro civil que se subinscriba al margen de la inscripción matrimonial. Por tanto, el oficial del registro civil comunica esta circunstancia al tribunal competente que ordenará agregar el acta a los antecedentes del juicio de separación, ¿ya? Ahora, justamente a la pregunta que usted enfocaba, doña Camila, porque la reanudación de la vida en común no revive el régimen patrimonial del matrimonio que existía antes de la separación. Es decir, no se retoma, por ejemplo, si hubiese habido sociedad conyugal, la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales si es que esto lo hubiese habido, ¿ya? Pero, ojo con lo que les voy a decir. Si se dicta la sentencia que declara separado judicialmente y estaban casados en sociedad conyugal, estando separados en sociedad conyugal, no pueden volver ellos a pactar la sociedad conyugal. No pueden volver a un régimen del cual ya han salido. Pero ojo, ellos sí pueden llegar a pactar, para no quedar casados bajo separación total de bienes, podrían pactar participación en los gananciales. Ahora, por ejemplo, si ellos estaban casados en participación en los gananciales, se produjo la declaración de la sentencia de la separación judicial, se pone término al régimen, luego están en estados separados totalmente de bienes, reanudan la vida en común, ahí ellos ya no pueden volver a optar por el régimen de participación en los gananciales porque ya lo han tenido. Un sector de la doctrina bastante moderno ha dicho, pero entonces también le sugeriría la posibilidad de que ellos puedan optar por la sociedad conyugal. Pero la doctrina mayoritaria establece que eso no es factible. Y eso lo vamos a analizar un poco más adelante cuando veamos sociedad conyugal, ¿ya? Pero ojo con lo que acabo de decirles, porque lo que ha dicho es que no se retoma la sociedad conyugal, ni tampoco la participación, o sea, no pueden volver al régimen del cual han salido, ¿ya? Pero pueden pactar este régimen de participación en los gananciales si tenían el 8, que es sociedad conyugal, ¿ya? O, por ejemplo, imagínese usted también, o sea, la separación judicial no producirá efectos prácticos desde el punto de vista patrimonial si es que este matrimonio hubiese estado casado en separación total de bienes, ¿ya? O, ¿por qué no le digo régimen? Porque, lógicamente,
personalmente creo que en nuestro sistema jurídico solo existen dos regímenes matrimoniales: sociedad conyugal y participaciones gananciales. Creo que es ilógico hablar del régimen de separación total de bienes, porque justamente ahí no hay régimen, ¿ya? Porque cada uno administra sus bienes como de forma independiente, ¿ya? Entonces, ojo, porque creo que ahí con eso responde la pregunta de doña Camila. Ahora, ojo, también la reanudación de la vida en común no impide volver a solicitar la separación, siempre, eso sí, que se funde en hechos que son posteriores a la reconciliación de los cónyuges. Así lo establece el artículo 41 de la Ley de Matrimonio Civil, ¿ya? Eso. Ahora, se ha criticado bastante por parte de un sector de la doctrina. Creo que ya propusimos esta discusión de que efectivamente uno de los efectos de la separación judicial es que se genera el Estado separado judicialmente. Pero acuérdense, también nosotros dijimos en el curso de sujetos de derecho que el Estado civil es solamente puede ser uno respecto de la fuente de cual emana, ¿ya? Por tanto, entonces, ¿por qué se entendería que si la fuente del cual emana es el contrato de matrimonio, una persona puede tener, por ejemplo, el estado civil de separado judicialmente y a la vez estar casado? Bueno, una parte que ha dicho, acá lo que se quiere significar es que de una u otra forma es darle aviso a los terceros que quisieran eventualmente contratar con cualquiera de los cónyuges que están contratando frente a una persona que se encuentra en un estado matrimonial, pero que no tienen eventualmente alguna limitación en cuanto a la atribución de su ejercicio en la administración de sus bienes, ¿ya? Esta situación, insisto, pudiese, y ¿sabe qué? Me he puesto a pensar en qué casos pudiésemos tener algún conflicto en cuanto a la significación de tener una suerte de doble estado civil respecto a una misma fuente. En principio no se puede. Pero también no podemos olvidar que han habido influjos que han permanecido remanentes en los sistemas jurídicos matrimoniales que devienen del derecho canónico, que hay que reconocerlo. Porque perfectamente, quizás para algún sector de la población que sea creyente, podrá decir, bueno, es que si yo me casé por la iglesia, por ejemplo, y esto constituye a veces un sacramento, si yo civilmente me encuentro casada y separada judicialmente, desde un punto de vista religioso, sigo estando casada, por tanto no podría volver a contraer, por ejemplo, otras obligaciones maritales con otra persona mientras no cese ese vínculo, ¿ya? Pero es forzoso, y yo creo que de una u otra forma, lo que se quiere significar acá es también un sistema de protección para los terceros, ¿ya? Que contratan, porque efectivamente, imagínese usted, una tercera persona quiere contratar con una persona que, al pedirle su antecedente, aparece casada y separada judicialmente. Bueno, ahí también habrá que tomar ciertas salvaguardas para que eventualmente en el futuro no se generen estas, que puede llegar a pasar, conflictos de intereses producidos efectivamente con una reanudación de la vida en común. Ya, serían situaciones de bastante hipotéticas, pero no dejan de ser menos ciertas, ¿ya? Pero no podemos desconocer que se ha criticado. Ahora, significación jurídica, creo que lo importante es que, por lo menos, como ya vimos, cesa una de las prohibiciones, que es la prohibición de que los cónyuges ya podrían, por ejemplo, celebrar contratos de compraventa entre sí. Más aparte de eso, creo que no tiene otra importancia. Es una rareza jurídica, créanme que no tiene mayor importancia, pero se los pongo de manifiesto para que vean que la discusión no siempre ha sido pacífica. ¿Ven? Eso es todo que podemos decir a propósito entonces de la separación judicial. Ahora, también nosotros ya dijimos que desde un punto de vista procesal, esta acción es irrenunciable, es imprescriptible, con todos los requisitos que ya vimos. Y esto, sin duda, siempre es sometido a la competencia de los tribunales de familia en el procedimiento ordinario, ¿ya? Creo que es muy importante, jóvenes, que ustedes manejen elementos básicos de derecho procesal de familia, ¿ya? Porque los procedimientos de familias son altamente utilizados y el que no los sabe utilizar, créame que va a precarizar el derecho de sus representados, ¿ya? Así que es un llamado también de atención a que se capaciten en derecho procesal de familia, tengan desde ya el ofrecimiento de poder hacer esta pequeña sesión de seminario incluso de inducción al derecho procesal de familia, donde podemos ver los diferentes tipos de procedimiento ordinario, procedimientos contravencionales y sobre todo aquellos procedimientos que se generan a propósito de la violencia familiar o en caso de las medidas de protección, ¿ya?
Pero no sé, me parece mucho que, no sé si estará contemplado en el electivo de, porque entiendo que algunos estudiantes de quinto han tomado algún electivo de Derecho a la Infancia. No sé si ahí estará contemplado que ustedes revisen también algunos procedimientos en familia justamente en áreas de la protección del derecho de la infancia, como medidas de protección y medidas cautelares. Pero igualmente los podemos volver a reiterar en ese pequeño seminario, ¿ya? Yo creo que podría ser un seminario de 2 días, así que no, o quizás, dependiendo de la intensidad, quizás un poquito más, pero eso. Jóvenes, antes de pasar a otro tema que es sumamente interesante, duda o consulta respecto de la separación de hechos, separación judicial o las crisis matrimoniales que decantan justamente en la terminación del matrimonio que vamos a ver a continuación. ¿Dudas, consultas? ¿No las hay? Ya. Vámonos entonces a revisar ahora otra situación. ¿Ya? Vamos a revisar un tema que es en extremo, yo creo, debatido, que es el relativo al cese de la convivencia. ¿Ya? Hemos hablado ya del cese de la convivencia, el cese efectivo de la convivencia. ¿Para qué sirve el cese efectivo de la convivencia? Por favor, esto tampoco se nos puede olvidar. Para pedir la separación judicial por un cese efectivo de la convivencia, no se requiere plazo de cese efectivo, ¿ya? No se confunda con eso. Para demandar un divorcio unilateral o de mutuo acuerdo, ahí sí se requiere de determinado plazo que establece el legislador de cese efectivo de la convivencia. También ya sabemos desde cuándo el cese efectivo de la convivencia tiene plazo y fecha cierta. Artículo 22 y 25 de la Ley de Matrimonio Civil, más aquellos adendum del artículo 23 de la misma Ley de Matrimonio Civil, en el caso de la notificación de alguna demanda que regula la materia del artículo 21. Ya. Eso. Por tanto, lo que corresponde que analicemos ahora es justamente el tópico relativo a el cese de la convivencia, ¿ya? Oiga, por favor, le pido excusa. Me acabo de percatar de que hay un monito feliz saltando entre medio de muchos monitos. No es que esté feliz, quizás la plantilla no fue la más idónea. Bueno, no es que esté feliz, ¿ya? No necesariamente. ¿Qué es el cese efectivo de la convivencia? ¿Ya? Ya hemos hablado referencialmente la importancia del cese efectivo de la convivencia. Pero me interesa que analicemos ahora, desde un punto de vista práctico también, qué se entiende por cese efectivo de la convivencia. Ya sea que lo apliquemos para demandar una separación judicial por cese efectivo, o sea que nosotros demandemos una situación de divorcio por cese efectivo de la convivencia. ¿Ya? Les cuento un caso para introducir un poco el tema, que me tocó conocer hace 2 semanas atrás a propósito de un informe que me pidieron que evacuara justamente también en una causa. Como yo creo que le he comentado, de repente me pican las manos por volver a como yo le digo, a la trinchera a litigar, que es muy entretenido. Pero por tema de tiempo, a veces, de hecho, no me da el tiempo y no sería responsable tampoco si lo hiciese, ¿ya? A los usuarios hay que dedicarles el tiempo por completo, ¿ya? Pero me toca mucho resolver consultas para evacuar informes jurídicos, informes en derecho de respecto a ciertas situaciones, y ahí yo me entretengo, ¿ya? Entonces me toca conocer muchos casos contingentes en materia de familia, ¿ya? Y fíjense, les comento a ustedes la siguiente situación, ¿ya? Y que también lo vamos a analizar un poco más adelante también a propósito del divorcio, porque hay ciertas situaciones que pueden generar un grado de confusión o que podemos utilizar para diferentes consecuencias jurídicas, ¿ya? Atentos al ejemplo que les quiero poner para luego que empecemos a ver el cese de la convivencia. Matrimonio. ¿Ya? ¿Hay hijos de por medio? Sí, pero en este caso no es importante la existencia de hijos de por medio, ¿ya? Sucede que el matrimonio, ya con un buen tiempo de desarrollo de vida matrimonial y este proyecto de vida que implica el matrimonio, comienza a tener diferencias irreconciliables entre ellos, ¿ya? Lo que primeramente significa que, habiendo más habitaciones en el mismo hogar, el marido se traslada y sale del lecho marital, ¿ya? Empiezan a dormir en camas separadas, dentro de la misma casa, ¿ya? Bueno, cuestión que es bastante común y corriente que suceda,
matrimonios que viven juntos pero que duermen separados. Y resulta que no solamente es el hecho de dormir separados, sino que eventualmente ya se empieza a poner en revisión justamente este proyecto de la vida matrimonial. Se está significando directamente esta comunidad de vida que implicaría justamente este compromiso jurídico formal. Lo que decanta directamente en que se empieza a generar un distanciamiento también entre las personas del matrimonio, ¿ya? Para con los hijos no hay ningún tipo de problema, ¿no? Todo cumplimiento cabal de todas las obligaciones paterno-filiales. Ningún inconveniente. ¿Ya? Sucede que llega un momento en que el marido le dice a la mujer que ya no la ama, pero que, atendido que otro elemento más, que no deja de ser importante, que ella está en un proceso de recuperación de una enfermedad, él la va a acompañar en el hogar común. No se va a ir de la casa hasta que ella esté íntegramente recuperada. ¿Ya? Y se lo dice. La mujer está de acuerdo, están en buenos términos, tienen una relación civilizada dentro del hogar, no se afecta la armonía del hogar para con los hijos tampoco, tienen un trato que es adecuado y civilizado, bastante interesante, pero hay esta manifestación de voluntad. El marido le dice, ¿sabes qué? Yo ya no te amo, pero te voy a apoyar, te voy a acompañar durante todo el tiempo de que dure tu recuperación y lo que demore. ¿Ya? En ese sentido, entonces, la mujer dice, estoy de acuerdo. ¿Ya? Posteriormente, producto de, pasó el tiempo en ese sentido, y resulta que la mujer encuentra algunas conversaciones de su marido, de su teléfono, las imprime y se lo enrostra. ¿Qué significa esto? Conversaciones de un tenor que pudiese ser atentatorio justamente en contra del deber de guardarse fe, de fidelidad. ¿Bien? Por tanto, en ese instante, el marido dice, bueno, creo que ya es improcedente que yo siga viviendo en esta casa porque creo que se rompió la armonía y la tranquilidad, y él se va de la casa en ese instante. Acto seguido, la mujer presenta una demanda de divorcio culposo, fundamentalmente basado en el artículo 54, número 2, por infidelidad. Hasta ahí creo que el ejemplo es más o menos claro. La pregunta es, ¿sería procedente esa causal cuando efectivamente, de forma previa y consensuada, ya se había manifestado que no iba a haber ánimo matrimonial de por medio, sino que lo que imperaba era el ánimo separaciones entre ellos, cosa que eventualmente puede o no puede cambiar la dinámica de la acción judicial, en el entendido de que nos preguntemos, ojo, ¿podremos demandar una infidelidad si ya no hay ánimo matrimonial? Es decir, si ha habido un cese efectivo de la convivencia y que más encima había sido consensuado por ambos cónyuges. A ver, futuros jueces y juezas de familia, ¿qué piensan ustedes? Esos son los antecedentes fácticos. A ver, doña Jennifer, ¿está por ahí? ¿Está doña Jennifer o no está doña Jennifer? No está, parece. Don Marcel, ¿está usted por ahí? Muy buenos días. Vamos, pensemos, reflexionemos. Si tienen duda o consulta, por favor, háganla. Ahora, doña Leslie, ya que está en clases, ¿qué piensa usted? Ya pues, jóvenes, los quiero escuchar. Doña Camila, adelante. Hola, profesor. Más que nada, antes de contestar su pregunta, quería saber si el cese de la convivencia eh, podría ser también una causal para divorciarse.
Lo vamos a ver más adelante, que el cese efectivo, usted puede demandar el divorcio por los ceses efectivos de la convivencia en los casos del divorcio remedio, que justamente son los casos del divorcio de mutuo acuerdo o el divorcio unilateral. Pero fíjese, acá la mujer está demandando divorcio culposo por infidelidad. Pero la cuestión es, ¿se habrá producido una infidelidad si efectivamente ellos previamente habían conversado de que ya el matrimonio era insostenible de seguir adelante y que él se mantenía justamente viviendo en la casa para poder apoyarle en su enfermedad o en la recuperación de su enfermedad? Claro, es que en estricto rigor ellos aún siguen siendo cónyuges, por lo tanto que hayan cesado con la convivencia no significa que la infidelidad trascienda en Y en el ese matrimonio caso, que ellos tienen. y en ese caso, ¿usted daría lugar al divorcio culposo o eventualmente usted diría, oiga, sabe que aquí no hay lugar a un divorcio culposo porque, mire, sabe que acá ya hubo un cese efectivo de la convivencia, por tanto, no sé? A ver, doña Fernanda Andrade. Que iba a decir que cómo él puede probar que ya no estaba con ella, porque en realidad las palabras se las lleva el viento y cómo, cómo lo haría, o sea, no sé, esa es una pregunta igual. ¿Cómo lo podría hacer en relación a las pruebas, a probar que ya no estaba con ella? Porque perfectamente ella podría mentir. Eso es lo malo de las personas, porque las personas a veces Claro. suelen mentir. Por lo menos yo no se la yo sí le daría lugar. Ya, bueno, es justamente un tema de generación de un medio probatorio que genera una convicción. Ya, perfecto. A ver, don Marcel. Profesor, no me quedó claro, la infidelidad se produjo durante el cese de convivencia. Sí. Entonces yo no daría lugar. Usted no daría, mire, doña Fernanda sí daría lugar al divorcio y usted no daría lugar al divorcio. Ya tenemos un problema jurídico acá, pues entonces. Entonces, fíjese, estos temas que yo les estoy comentando que son casos reales, no siempre son de fácil resolución. Y justamente vamos a ver ahora qué es lo que debe primar para entender que efectivamente ha existido un cese efectivo de la convivencia. Porque, ojo, el cese efectivo de la convivencia no solamente es el acto fáctico de, por favor, mandarse a cambiar, sino que hay otros elementos que comparecen a la hora de que nosotros haremos, oiga, este cese efectivo de la convivencia tiene una significación y tiene un fuerte impacto en el ámbito jurídico del matrimonio. No solamente en los hechos, sino que en el ámbito jurídico. Y por eso es que es importante que veamos entonces, revisemos qué se entiende por el cese efectivo de la convivencia. ¿Ya? Vamos ahí entonces. ¿Qué es el cese de la convivencia? A ver, hay muchas cosas que ya vamos a empezar a tocar desde ya. Como ahí aparece, vamos a ver que la doctrina incluso ha entendido que por este cese de la convivencia se le pone término a esta comunidad de vida que implicaría el matrimonio. Pero, ojo, para que estemos realmente frente al cese efectivo de la convivencia, se requiere de la comparecencia de dos elementos que son copulativos, en principio. Ojo, en principio. Que por una parte tenemos el corpus separationis, que como usted puede ver desde ya, que consiste justamente en este estado de facto, que consiste en la separación material de cuerpos, o sea, que se evidencia, por ejemplo, en hechos de que no pernoctan en el mismo hogar, o eventualmente que no pernoctan en la misma cama, ¿ya? ¿Se da cuenta? Pero también no podemos dejar de lado el otro elemento subjetivo, que es el animus separationis, ¿ya? Que justamente consiste en poner término a este, eh, a este matrimonio, de poner término a este estado de relación afectivo y sexual. ¿Se da cuenta? Entonces, la pregunta que se hace la doctrina y se plantea permanentemente en tribunales, y diría que sobre todo sobre la cual los tribunales han debido pronunciarse, es ¿cuál de estos dos elementos debe preponderar? ¿El corpus separationis o el animus separationis? ¿Ya? Y justamente el problema se genera principalmente en aquellos casos en que los cónyuges, teniendo animus separationis, por razones económicas o de otra naturaleza, deciden seguir viviendo bajo el mismo techo. Entonces,
Lo que tenemos que tratar de desentrañar y tratar de responder es si en estos casos se configura el presupuesto fundamental del cese efectivo de la convivencia conyugal. ¿Se da cuenta? A ver, solamente así como de forma general, ¿cuál creen ustedes que debería ser entonces el elemento fundamental? ¿Los dos, copulativamente, o solamente alguno de ellos? A ver. Don Carlos Ramírez, ¿está? Sí, profesor, lo que pasa es que estoy relacionando un poco las ideas, pero que estoy un poco confundido, la verdad. No se preocupe, no se preocupe. A ver. ¿Y qué más? Bueno, ha participado hoy día harto doña Camila Gómez. A ver, ¿quién me queda por participar? Doña Isabel, ¿está por ahí? Sí, profesor. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál elemento cuál? debería preponderar? ¿Sí? ¿Qué elemento deberá preponderar? ¿O será el Separaciones. preponderante? ¿Sí? El ¿Y ánimo, por qué? yo creo que el ánimo separaciones. ¿Y por qué? Porque también hay muchos que por temas Oh, económicos no se puede dejar parejas separadas corpóreamente, sí que siguen viviendo en la misma casa. bueno, Entonces, le agradecemos, que las personas necesitan. Ya. le agradecemos su participación, pero se cortó un poco su señal, así que no se preocupe, ¿ya? Bueno, justamente este es un tema que ha generado bastante debate a la hora de establecer ciertas consecuencias jurídicas para ver si efectivamente se produjo ese efectivo de convivencia. Imagínese usted la siguiente situación. Matrimonio casado antes del año 2004, que uno de los cónyuges justamente demanda el divorcio unilateral, o demanda el divorcio de mutuo acuerdo, o incluso demanda una separación judicial por cese efectivo de la convivencia. Lo que tiene que probar justamente es el cese efectivo de la convivencia. ¿Cómo va a probar el cese efectivo de la convivencia? Nosotros sabemos hoy día, ojo, ¿cómo se prueba el cese efectivo de la convivencia? Hacemos esta distinción. Matrimonios celebrados con posterioridad al año 2004, con anterioridad. Con posterioridad, artículo 22, 23, 25. Antes del año 2004, tiene toda libertad probatoria para acreditar el cese efectivo de la convivencia, incluso con testigos. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría si efectivamente pasa lo siguiente? Si las personas, aun cuando vivan separadas, en camas separadas, que ya no exista, por ejemplo, quizás este ánimo de seguir formando esta comunidad de vida que implica el matrimonio, siguen manteniendo de forma permanente u ocasional relaciones sexuales. ¿Se entenderá entonces que ha habido efectivamente un cese efectivo de convivencia? Por mucho que usted eventualmente haya asignado aquel acto por medio de un acta o por cualquiera de los instrumentos que establece el artículo 22. Camila, adelante. Profesor, después de lo que dijo, en lo personal creo que ambos son importantes copulativamente. Ya. Bien, ojo, me parece muy interesante su visión, porque es algo que no es sencillo, de verdad. Y ha tocado muchas veces, por ejemplo, recuerdo años atrás, efectivamente, mire, interesante. Personas que estaban separadas hace tiempo, separadas de hecho, separadas de hecho, y la mujer demandó el divorcio unilateral. Yo me suelo adelantar, pero también este adelantamiento tributa en una necesidad de que usted también se vaya motivando y quizás vaya avanzando también. Demandó el divorcio unilateral por cese efectivo de la convivencia. Y a la hora de rendir prueba, los testigos dijeron, mire, ¿sabe qué? Sí, ocasionalmente el marido cuando viene de visita, porque vive fuera de la ciudad, se queda en el hogar común. Ojo, porque la mujer demandó el divorcio unilateral y el marido dijo, al contestar la demanda, dijo, oiga, sí, efectivamente, hemos vivido más de 3 años separados, pero ojo, no ha habido un cese efectivo de la convivencia. ¿Por qué?
porque durante estos 3 años nosotros hemos mantenido permanentemente relaciones sexuales. Cuando el marido se quedaba en la casa, pese a que estaban separados, de vez en cuando tenía débito conyugal con su cónyuge. Y así lo puso en la demanda. Por tanto, un hecho a probar que hubo que hacer en el tribunal es que, bueno, a ver, si usted está demandando el divorcio unilateral, pruebe efectivamente que ha habido un cese efectivo de convivencia por lo menos por el plazo de 3 años y que no ha habido reanudación de la vida en común, que es otro elemento de prueba, distinto al cese efectivo de convivencia. Porque, ojo, usted puede haber cesado la convivencia y puede incluso probar que ha cesado la convivencia, pero usted también puede haber reanudado la vida en común. No es óbice. Son 2 elementos probatorios. Y ojo, eso no aparece en ningún manual de tramitación jurídica. Cuando usted llega al tribunal y demanda un divorcio, le van a decir, ya, hechos a probar. Bueno, usted tiene que probar que hay matrimonio primero para divorciar. Luego, que dependiendo del tipo de divorcio, usted acredita efectivamente el cese efectivo de la convivencia, pero también usted tiene que acreditar que no ha existido reanudación de la vida en común. Acto seguido, en esta demanda que yo le estoy comentando, la mujer dijo, divorcio unilateral, cese efectivo por el plazo de 3 años. El marido dijo, no hay cese efectivo de la convivencia. Porque si hemos estado separados, sí, pero hemos mantenido relaciones sexuales. Por tanto, a la hora de la rendición de la prueba, una de las pruebas fue, bueno, oigamos entonces la declaración de la contraria. Y se le preguntó, oiga, ¿y el marido se queda en la casa? Sí. ¿Y han mantenido relaciones sexuales? Sí. ¿Cuándo fue la última? En tal fecha. Listo. ¿Qué dijo el tribunal? Hubo reanudación de la vida en común. Por tanto, el cese efectivo de la convivencia no produce efectos jurídicos para que se produzca justamente la declaración de divorcio. ¿Se da cuenta la importancia entonces de la consecución de ciertos actos prototípicos? O esto, insisto, jóvenes, no está en los manuales. Por eso que me interesa que vengan a clases. Entonces, vamos viendo en qué consiste el cese efectivo de la convivencia. Si tienen dudas o consultas, por favor, adelante. Ya, sigamos. Entonces, ¿cuál de estos 2 elementos es el más relevante? Entonces, vamos a ir revisando que a continuación vamos a revisar qué ha dicho la doctrina nacional y qué ha dicho la jurisprudencia justamente a propósito de esta cese efectivo de la convivencia. Porque en la doctrina nacional, ¿ya?, se tiende a abanderar a favor que en estos casos debe primar más el animus que el corpus separationis. En ese sentido, usted puede fundamentar una posición con el profesor Jorge del Picó, con Cristian Lepín Molina, o con la profesora María Quintana Villar, o incluso el mismo profesor Javier Barrientos, Randón, y Aranzazu Novales. O sea, ahí tiene hartos autores que efectivamente indican esta posición sería más importante en cuanto a que debe prevalecer siempre el animus más que el corpus. ¿Qué es lo que dice el profesor del Picó Rubio? Dice, ojo, no hay convivencia cuando se rompe la unidad a pesar que el marido y mujer sigan pernoctando bajo el mismo techo, tal como ocurre en parejas cuya precariedad o insuficiencia económica les impide separar vivienda luego de la ruptura, la que no debiese obstar justamente para la positiva declaración del cese de la convivencia. Por tanto, es una posición bastante marcada e interesante, pero también veamos otra visión, que es lo que dice el profesor Lepín Molina. Dice, mire, ¿sabe qué? En este sentido, lo relevante no es compartir el mismo lugar físico, ya sea una casa o habitación, sino el mantener una vida marital que implica mantener una relación afectivo-sexual. Y la profesora María Soledad Quintana Villar dice que el cese de la convivencia no consiste solamente en el distanciamiento corporal de los cónyuges, en el hecho de vivir separados, sino que además en un distanciamiento espiritual. Por consiguiente, habrá cese de convivencia cuando exista animus separationis, esto es, esta intención de suspender el consorcio de vida que constituye el matrimonio con independencia de si los cónyuges viven bajo el mismo techo o no, y en cuyo caso quien alega la separación, lógicamente tiene que probar ese ánimo, ¿ya? Entonces, no podemos dejar de, quizás, estar de acuerdo con esta posición, porque el vivir juntos
hoy día, más que nunca, parece ser también una opción, fundada en diversos factores, ¿ya? Ahora, más allá, el mismo profesor del Pico Rubio, que se manifestó justamente en favor de hacer primar el ánimo sobre el corpus, incluso antes que el profesor Jorge del Picó fue Javier Barriento, que también participó en la redacción de la ley de matrimonio civil, ¿ya? Donde este profesor decía, mire, ¿sabe qué? El cese de la convivencia, decía, está determinada básicamente por el animus separationis, es decir, por la voluntad de apartarse de la vida en común, que, por ejemplo, hasta ese momento se cumplía junto con el otro cónyuge, de manera que carece de la misma trascendencia el corpus separationis, esto es, el hecho material de la separación física de los cónyuges, porque la vida en común puede mantenerse sin él, fundada en la sola affectio o la intención de vivir juntos, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los que los cónyuges, por razones de trabajo, por estudio o por enfermedad, viven en lugares distintos. Pero si se pierde la afectio o la voluntad de vivir juntos, la convivencia no subsiste y, tanto, esta cesa, porque desaparece justamente la vida en común, aunque los cónyuges vivan bajo el mismo techo. Situación que, insisto, puede originarse en la imposibilidad económica de un cónyuge para procurarse otra residencia o en su propósito de poder incluso velar por el interés superior de los hijos, ¿ya? Y porque la convivencia no se refiere a la materialidad de los cónyuges que viven bajo un mismo techo, o no, en cuyo caso quien alega justamente esto debe probar que ha cesado dichos ánimos, ¿ya? Lo importante entonces es la intención de compartir una misma residencia, necesariamente que puede producirse por factores económicos, pero lo que importa es la voluntad de vivir en compañía el uno contra el otro, ¿ya? Y eso ha llevado a que nosotros digamos, bueno, ¿qué es lo que ha dicho entonces la jurisprudencia nacional? Esa es una posición que dicen los autores. Bueno, ¿qué ha dicho la jurisprudencia en este sentido? Y acá tenemos bastantes fallos a propósito. Quiero traer a colación solamente algunos. Pongo ahí el rol, por si ustedes quisieran ir a ver estos. Lo pueden ir a ver directamente a la página del Poder Judicial, acuérdense que es de acceso público. Las causas de familia en tribunales de familia son reservadas, pero las que dicen relación con la revisión en las Cortes de Apelaciones o Corte Suprema son públicas. Ya. ¿Qué ha dicho entonces la jurisprudencia nacional? Y fíjese que en relación a la doctrina que es mayoritaria anteriormente, es que justamente han habido una serie de sentencias, de fallos dictados por los tribunales superiores de justicia que van en el mismo sentido. Por ejemplo, la sentencia que primeramente comparto acá, que es de la Corte de Apelaciones de Concepción del 18 de mayo del año 2007, ¿ya? Del año 2007, se me pasó un 8 ahí, ¿ya? Perdone usted, es del año 2007. La causa rol es 519 del año 2007, ¿ya? Del 18 de mayo del año 2007, ¿ya? A ver, como ahí aparece un resumen pequeño, en este caso el marido solicita el divorcio al señalar que se encuentra separado de hecho de la demandada desde el año 98, ¿ya? Ojo, aquí estamos haciendo referencia, por ejemplo, a propósito del cese efectivo de la convivencia de una causa de divorcio, ¿ya? Pero lo importante acá es el concepto del cese, ¿ya? La mujer contesta la demanda negando la separación por el hecho de que vivían en el mismo hogar. Y por tanto, ¿qué es lo que hay que probar? La circunstancia, el hecho de que estén o no viviendo juntos y que se ha cesado o no cesado el animus matrimonial. Por tanto, en el juicio, como usted ahí ve, resulta determinante el informe que se evacuó por parte de un asistente social en que constataba que efectivamente la demandada ocupaba un dormitorio junto a su hija en el segundo piso de la casa, por lo que con ello se confirma justamente la sentencia dictada en primera instancia en cuanto a que pese que se vive bajo un mismo techo, no cabe sino concluir que ha cesado la vida en común, ¿ya? Y es más, hay un considerando muy interesante, que es el considerando 10º de aquella sentencia que dice, en relación a la convivencia o al vivir juntos, el artículo 55, inciso 3º de la Ley de Matrimonio Civil, establece que habrá lugar al divorcio cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal, es decir, se requiere de un cese afectivo. Por ello, de tal forma se había concluido por parte del juez de primera instancia, no es el corpus separationis o el hecho material de la separación física, sino que lo esencial es el animus separationis, ya que si la affectio subsiste, no se produce el cese de la convivencia. Y por el contrario, si ésta desaparece, tiene lugar efectivamente el cese de la convivencia, aunque los cónyuges vivan bajo el mismo techo. En ese sentido, todo lo que hemos dicho entonces
con asidero de la de jurisprudencia, la doctrina nacional, ¿ya? Y más encima, eso se ve incluso aún más reforzado por otro considerando, que es considerando duodécimo, que decía que para que pueda entenderse que ha existido cese de convivencia, no es obstáculo el que ambos estén viviendo en la misma casa, pues como ya se dijo, si ocurre esta situación, pero entre ellos no existe el afectio, y ello se prueba judicialmente, puede estimarse que existe la causal de divorcio producto del cese de la convivencia. En suma, el hecho de estar viviendo bajo el mismo techo, pero separados afectiva y materialmente, no obsta a que pueda entenderse configurada la causal que hemos estado comentando. Qué interesante, ¿eh? No sé, a mí me parece muy, muy interesante. Y esta es una de las tantas sentencias que nosotros podemos encontrar. Fíjese que en ese sentido, también nosotros vamos a poder encontrar quizás otras sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago del año 2008 que va en el mismo sentido, ¿ya? Bajo los mismos presupuestos. Acá teníamos el caso de que una persona había cesado la convivencia por más de 6 años y, ojo, acá la prueba basal se fundaba en que efectivamente se negaron los hechos porque habían indicios de un acto de violencia intrafamiliar. Por tanto, acá estamos frente a que la situación del que el marido, el que presentó una demanda de divorcio unilateral por cese efectivo de la convivencia, y que pese a que ellos habían estado viviendo junto al mismo techo, había cesado la convivencia de hace más de 6 años, ¿ya? La parte demandada, la mujer negó los hechos, fundando su contestación en que efectivamente ellos estaban viviendo juntos, pero acá lo determinante, justamente como me parece, fue que se acompañó un acta de un juicio de violencia intrafamiliar, en que había sido la propia mujer que reconocía que no existía vida conyugal con su pareja desde hace más de 6 años, y que solamente vivían en el mismo hogar, ¿ya? Por tanto, ojo, cuando hablamos del cese efectivo de la convivencia conyugal, se debe asumir que con ello se está refiriendo a una ruptura consciente de la convivencia conyugal y justamente por ello no es incompatible con la vida en el mismo domicilio o bajo el mismo techo, como tampoco lo es con el mero alejamiento físico. Esto indica entonces que el ánimo de los cónyuges en cuanto a mantener o no una relación matrimonial es fundamental. De manera que si la determinación consciente ha sido la de suspender la convivencia conyugal, aunque la separación material no se haya producido, ya sea por el interés de los hijos o por dificultades económicas u otra causa, se puede entender que hay cese efectivo de la convivencia del matrimonio siempre que existan actos materiales que demuestren claramente la existencia de este ánimo, ¿ya? Fíjese que después hay otra sentencia que es muy interesante, que también dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, el año 2014, donde en principio se negó el divorcio, ¿ya? Y en este caso, como ya aparece, es una mujer quien demandó el divorcio por ser efectivo de la convivencia, pero el tribunal de la instancia lo rechazó porque el tribunal no adquirió la convicción de que se haya perdido justamente entre los cónyuges el afecto maritalis, ¿ya? Y porque decía que para ese juzgador, ojo, no se perdía solamente por la ausencia de la intimidad, ¿ya? Porque, fíjese, en ese caso en particular, las partes vivían bajo el mismo techo, pero no tenían intimidad, pero las partes eran reconocidas socialmente como un matrimonio más allá de que hayan tenido problemas de convivencia. O sea, se quedaron viviendo juntos, pero aparentemente ellos, para el resto del mundo, estaban bajo un prisma de un matrimonio que no tenía ningún problema, ¿ya? Y eso justamente también era para darle un mayor nivel de estabilidad a los hijos, ¿ya? Lógicamente, después se apeló a esta resolución y la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción revocó la sentencia de primera instancia y dijo justamente que había que concluir que entre ambos cónyuges se había producido efectivamente ese efectivo de la convivencia, que consistía justamente en el animus separationis y no solamente en el corpus separationis, ¿ya? Y en el considerando tercero, no, en el 13º de esta sentencia, el tribunal dice justamente una referencia al principio de igualdad, en cuanto a que no hay que establecer diferencias arbitrarias, por favor, para acoger este tipo de casos del divorcio, y señala que en lo que toca decidir para este caso particular, se trata de uno de aquellos en los cuales ambos cónyuges, si bien han manifestado claramente el animus separationis, sin embargo continúan viviendo bajo el mismo techo por razones meramente económicas, y el tribunal ha de ponderar esta circunstancia como una que no obsta a conceder el divorcio
porque el vivir bajo el mismo techo constituye un hecho de carácter económico, ojo, que no puede significar una discriminación donde la ley no tenga aplicación, toda vez que entender lo contrario sería razonar que la institución del divorcio solo es aplicable a quienes tienen los medios necesarios para poder abandonar el hogar común, lo que pugna justamente con la igualdad ante la ley. Y eso es lo que hasta este instante nos permite el artículo 1 de la Constitución Política de la República, que señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, en relación con el artículo 19, número 2, que indica que la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. Y tampoco olvidemos que en Chile, por declaración, no hay personas ni grupos privilegiados, ¿ya? Y por tanto, existe la prohibición de que las autoridades hagan este tipo de discriminaciones o diferencias arbitrarias, ¿ya? Pero también han habido algunos fallos en contra de esta misma posición. Mire, ¿sabe qué? Solamente como tip profesional, nunca se confíe con la Corte de Apelaciones de San Miguel. Sale con cada cosa, así que siempre atento. Si el día de mañana les toca recurrir o tramitar en la Corte de Apelaciones de San Miguel, ojo con la edición de las salas, ¿ya? Porque como usted aquí puede ver, acá no se dio lugar justamente a un divorcio por cese efectivo de convivencia, porque según incluso la Corte, directamente, no se logró acreditar el cese efectivo de convivencia por el transcurso de al menos 3 años, porque efectivamente lo que se hizo constar en el proceso es que la convivencia conyugal se interrumpió en determinada fecha, 2013, y el demandado regresó al hogar en otro año, en 2015, cuando todavía no se cumplía el plazo legal. Y la demandante, para acreditar el cese de la convivencia, presentó la declaración de 2 testigos que declararon que las partes dormían en habitaciones distintas, pero a juicio del tribunal, esas declaraciones nada podían probar respecto a la renovación de la convivencia. Por tanto, de acuerdo a este fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la convivencia conyugal no se relaciona con que los cónyuges tengan vida marital, que duerman juntos, sino más bien que compartan un mismo domicilio. O sea, diciendo todo lo contrario a lo que hemos dicho. ¿Ves si es rara la Corte de Apelaciones de San Miguel? Pero ojo, esto es solamente una de las tantas sentencias. Por esto, tenga usted en consideración que siempre tiene que usted estar atento a los diversos criterios jurisprudenciales también a la hora de poder defender un derecho. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Pero mire, la posición mayoritaria es que efectivamente debe prevalecer siempre el animus separationis, más que el corpus separationis. ¿Ya? Bien, con esto creo que ya podemos quedar bastante más preparados para enfrentar más adelante lo que vamos a ver el divorcio, cuando justamente veamos el divorcio por cese efectivo de la convivencia. Luego les quiero comentar en qué va a quedar esa causa, que justamente me tocó evaluar un informe respecto del cese efectivo de la convivencia y un divorcio culposo. Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Hemos logrado revisar todas las unidades que teníamos propuestas para el día de hoy. Me pasé un poco en el tiempo, así que les pido excusas por eso. Eso es todo por hoy, jóvenes. Dudas, consultas, si no quedan ustedes liberados.